El aire de Jerusalén, denso con el aroma a especias, incienso y polvo milenario, envolvió a Clara Dubois en cuanto puso un pie fuera del vehículo. El sol de la tarde caía a plomo sobre las antiguas piedras, haciendo que el calor se sintiera casi tangible. A su lado, su hijo Leo, de apenas 4 años, apretaba su mano con una fuerza inusual. Sus ojos, normalmente vivaces y llenos de la curiosidad infantil, ahora parecían fijos en algo invisible, más allá de la multitud que llenaba las estrechas calles. «Mira, Leo, la cúpula de la roca», intentó Marcos, el padre de Leo, señalando el brillante domo dorado que se alzaba majestuoso en el horizonte. «Es impresionante, ¿verdad?». Leo no respondió. Su mirada se desvió hacia los callejones laberínticos que se abrían como venas antiguas desde la plaza principal. Clara sintió un escalofrío, una punzada de inquietud que no tenía nada que ver con la temperatura. Era una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera doblado y el niño a su lado no fuera del todo el mismo. «Leo, ¿estás bien, cariño?», preguntó Clara, agachándose para mirarlo a los ojos. Su voz, entrenada para la calma en su profesión de psicóloga infantil, apenas era un susurro entre el bullicio. El niño parpadeó lentamente. Sus ojos azules, que normalmente reflejaban los de ella, ahora parecían albergar una profundidad inusual, una sabiduría que no correspondía a su edad. «Tenemos que ir por ahí», dijo, señalando con su pequeño dedo hacia el corazón de la ciudad vieja. «Mi casa, mi taller está cerca del templo. Puedo oler el cedro recién cortado y el aceite de oliva». Marcos y Clara intercambiaron una mirada de perplejidad. Habían estudiado guías y mapas durante meses, pero nunca habían mencionado a Leo la ubicación del templo ni los oficios antiguos de la ciudad. ¿Cómo podía saberlo? ¿Y esos olores tan específicos? «¿De qué casa hablas, mi amor?», inquirió Clara, su mente profesional buscando desesperadamente una explicación lógica. «La casa donde vivía con Miriam», respondió Leo, con una naturalidad que le heló la sangre. «Donde hacía los muebles y las puertas para las familias. Las mujeres venían a encargarme arcones tallados para sus dotes». El ambiente alrededor de la familia se volvió denso, cargado de una tensión invisible. Marcos sintió las palabras de su hijo como pequeños golpes en el pecho. Miriam, taller, arcones. Leo nunca había mostrado interés en la carpintería y, por supuesto, no conocía a ninguna Miriam. Además, ¿cómo podía un niño de 4 años conocer tales detalles de la vida cotidiana de la antigua Jerusalén? «Leo, ¿quién es Miriam? Nunca nos has hablado de ella». El rostro del niño se transformó. Una tristeza inmensa, una melancolía que parecía venir de muy lejos, se apoderó de sus facciones. Por primera vez, Clara vio en sus ojos un dolor tan profundo, tan antiguo, que no podía pertenecer a un niño de su edad. Era el tipo de sufrimiento que nace de una pérdida irreparable, de culpas que se arrastran por generaciones. «Era mi esposa», susurró Leo, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Pero se fue. Después de que perdimos al bebé, después de que no pude salvarlo de la fiebre, era tan pequeño, tan frágil, y yo no pude hacer nada». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente racional le exigía una explicación lógica, un programa de televisión, una conversación escuchada. Pero su instinto maternal, esa voz innegable que reside en cada madre, le susurraba que algo increíble y misterioso estaba desplegándose ante sus ojos. Sin esperar una respuesta, Leo comenzó a caminar con una determinación asombrosa hacia el laberinto de piedra de la ciudad vieja. Sus pequeños pasos resonaban con una seguridad que no era propia de un niño, como si hubiera recorrido esas mismas calles empedradas miles de veces, en otro tiempo, en otra vida. «Leo, espera», exclamó Marcos, corriendo tras él con Clara a su lado. Pero el niño no se detuvo. Se adentró por callejones que no figuraban en ningún mapa, girando en esquinas con la certeza de quien conoce cada recodo. Llevaba a sus padres, perdidos y asombrados, a través de un entramado de historia que, de alguna manera incomprensible, era parte de él. El eco de sus sandalias en las antiguas piedras parecía despertar recuerdos dormidos en cada rincón de la ciudad, como si la misma Jerusalén reconociera el regreso de un alma que una vez había llamado a este lugar sagrado su hogar. Los pasos de Leo, pequeños pero firmes, resonaban en los callejones de piedra de Jerusalén, guiando a sus padres por un laberinto de historia viva. Clara y Marcos intercambiaban miradas de incredulidad, buscando en los ojos del otro alguna señal de comprensión, pero solo encontraban la misma mezcla de asombro y creciente preocupación.
De repente, Leo se detuvo frente a un muro de piedra antiguo, cubierto de líquenes y erosionado por el paso de los siglos. Apoyó su pequeña mano sobre la superficie áspera y cerró los ojos, como si percibiera algo que sus padres eran incapaces de ver. Aquí, murmuró con una voz que sonaba extrañamente madura, casi resonante. Aquí estaba la ventana de nuestro cuarto. Miriam se sentaba allí por las mañanas, tejiendo mientras esperaba que yo regresara del taller. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La precisión con la que Leo describía detalles que no podía conocer era inquietante. Como psicóloga infantil, había presenciado la vívida imaginación de los niños, pero esto era diferente. Esto se sentía real, cargado de una emoción genuina que trascendía cualquier juego o fantasía. Leo, mi amor, intentó Clara con voz apenas audible, ¿cómo sabes todo esto? El niño abrió los ojos y la miró con una expresión que le partió el alma. Era una mirada cargada de una tristeza tan profunda, tan antigua, que no podía haber germinado en sus 4 años de vida. Era el tipo de dolor que solo se forja a través de pérdidas inmensas, de culpas que se arrastran por generaciones. No lo sé, mamá, susurró. Solo lo sé. ¿Cómo sé que el pan de Miriam olía a canela y miel? ¿Cómo sé que nuestro bebé tenía los ojos oscuros como los suyos y que, cuando murió, ella no me habló durante semanas? Marco se arrodilló junto a su hijo, intentando que su voz sonara firme a pesar del temblor que sentía en su interior. Leo, esas son palabras muy duras para un niño de tu edad. ¿Dónde las aprendiste? Para asombro de ambos padres, Leo comenzó a hablar en un idioma que no reconocían. Las palabras fluían de su boca con una naturalidad pasmosa, formando frases completas en lo que parecía una lengua antigua y melódica. Ani o ebotach, Miriam. Eslicha se lo yacholtileaxilet cheladenu, murmuró, y luego, con una pausa, tradujo el mismo, te amo, Miriam. Perdóname por no haber podido salvar a nuestro hijo. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. Sacó su teléfono, sus manos apenas capaces de sostenerlo sin temblar, y comenzó a grabar. ¿Qué idioma es ese?, preguntó con un hilo de voz. Es arameo, respondió el niño, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y también sé hebreo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Marco sintió que su mundo se desmoronaba. Su hijo de 4 años estaba hablando arameo y hebreo, idiomas que ni él ni Clara conocían, y lo hacía con una fluidez que sugería años de práctica. Leo, dijo Marcos, intentando mantener la calma, nunca te hemos enseñado esos idiomas, ni siquiera los conocemos. El niño lo miró con una paciencia infinita, como si explicara algo elemental a alguien que no podía comprender. No me los enseñaron en esta vida, papá, respondió con una sencillez que dolía. Los recuerdo de antes. Recuerdo cuando era Joseph, el carpintero. Recuerdo las oraciones que hacíamos en la sinagoga. Las bendiciones que decíamos sobre el vino, las palabras que le susurraba a Miriam cuando creía que dormía. Clara se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas caían por sus mejillas sin control, mezclándose con el sudor de Jerusalén. Todo lo que creía sobre la vida, la muerte, la realidad misma, se estaba desmoronando ante sus ojos. Leo se acercó a una esquina específica del callejón y comenzó a dibujar símbolos en la tierra con un pequeño palo que había encontrado. Los símbolos eran complejos, llenos de líneas curvas y ángulos precisos que formaban diseños que ninguno de sus padres había visto antes. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Clara, agachándose para ver mejor. Son las marcas que ponía en mis trabajos de madera, explicó Leo. Mi firma de artesano. Todos los que hacían cosas tenían una marca especial para mostrar que ellos lo habían hecho. Esta era la mía. Los símbolos parecían increíblemente antiguos, como si pertenecieran a una civilización perdida en el tiempo. Marcos tomó una foto con su teléfono, sintiendo por instinto que necesitaría pruebas de lo que estaba presenciando. Leo, susurró Clara, ¿puedes recordar más cosas de esa época? El rostro del niño se ensombreció de nuevo, y por un momento pareció luchar con recuerdos que le causaban un dolor palpable, incluso después de tanto tiempo. Recuerdo el día que nuestro hijo se puso enfermo, murmuró. Tenía mucha fiebre y Miriam me gritaba que hiciera algo, que fuera a buscar al curandero. Pero cuando regresé ya era demasiado tarde. Era tan pequeño, mamá, tan pequeño, que cabía en mis 2 manos. La voz se le quebró, y Clara no pudo contenerse más.
Abrazó a su hijo, sintiendo como si estuviera consolando no solo al niño de 4 años que conocía, sino también a un hombre que había cargado con una culpa terrible durante siglos. En ese momento, ambos padres supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás al mundo que conocían, donde la muerte era el final, y los niños no recordaban vidas que nunca habían vivido. Jerusalén los rodeaba con sus piedras milenarias, testigo silencioso de un misterio que desafiaba todo lo que creían posible. Al día siguiente, Clara y Marcos decidieron unirse a un tour guiado por la ciudad vieja. Esperaban que la presencia de otros turistas y la voz de un guía profesional ayudaran a anclar la extraña experiencia del día anterior en algo más tangible y menos sobrenatural. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron en cuanto Leo escuchó las primeras palabras del guía. «Bienvenidos al barrio judío», anunció el guía, un hombre de mediana edad llamado David con una sonrisa afable. Aquí, según la tradición, vivían los sacerdotes y sus familias. Esta parte de la ciudad ha sido reconstruida muchas veces a lo largo de los siglos, pero sus cimientos son milenarios. Leo frunció el ceño y tiró de la manga de su madre. «Mamá, ese señor está equivocado», susurró, pero su voz fue lo suficientemente clara como para que varios turistas cercanos lo escucharan. Clara sintió un rubor subir por sus mejillas. «Leo, no puedes interrumpir al guía», le susurró de vuelta. Pero el niño no se inmutó. Se soltó de la mano de su madre y se dirigió directamente a David. «Señor», le dijo con la seriedad de un adulto. «Esa no es la ubicación exacta de la sinagoga principal de mi tiempo. La verdadera estaba más al sur, cerca de la puerta de Sión. Yo trabajaba cerca de allí y veía a los rabinos pasar todos los días». Un silencio incómodo se extendió por el grupo. David sonrió con condescendencia, acostumbrado a las interrupciones de niños imaginativos. «Pequeño, es muy lindo tu interés por la historia, pero nuestro recorrido se basa en décadas de investigación arqueológica». «No», interrumpió Leo con una firmeza que sorprendió a sus padres. «Usted está mostrando la parte que se construyó después del asedio. La sinagoga de verdad tenía un patio interior con un pozo de agua fresca. Yo la recuerdo porque mi taller estaba justo al lado y a veces me pedían que reparara los bancos de madera de los ancianos». David dejó de sonreír. Algunos turistas comenzaron a murmurar entre ellos, intrigados por la precisión inusual de las palabras del niño. «¿Y qué me dice de la Vía Dolorosa?», continuó Leo, señalando en una dirección específica. «Usted dice que es por aquí, pero no es del todo cierto. El camino original era un poco más al este». «Lo sé porque mi suegro era un escriba y me contaba sobre los peregrinos que pasaban por allí». Marco sintió la garganta seca. Su hijo de 4 años estaba corrigiendo a un guía profesional con detalles históricos y arquitectónicos que ni siquiera él conocía. En ese momento, un hombre que había estado siguiendo el tour en silencio se acercó al grupo. Era de mediana edad, con una barba canosa bien cuidada y ojos penetrantes detrás de unas gafas. «Disculpen la interrupción», le dijo a David. «Soy el doctor Elías Cohen, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No pude evitar escuchar lo que dice este joven y debo decir que sus observaciones son sorprendentemente exactas». Clara sintió que las rodillas le temblaban. Marco se acercó y la sostuvo del brazo. «¿Qué quiere decir?», preguntó Clara con voz temblorosa. El doctor Cohen se agachó hasta la altura de Leo, mirándolo con una atención científica. «Lo que este niño acaba de describir coincide exactamente con nuestros descubrimientos arqueológicos más recientes», explicó. «Descubrimientos que aún no hemos hecho públicos. La ubicación de la sinagoga original, el trazado antiguo de la Vía Dolorosa, son detalles que solo conocemos unos pocos especialistas en el mundo». Leo miró al doctor Cohen con una expresión de reconocimiento, como si por fin hubiera encontrado a alguien que podía entender lo que le pasaba. «Doctor», le dijo el niño, «¿usted cree en las almas que regresan?». La pregunta fue tan directa, tan profunda, que varios turistas retrocedieron un poco. El doctor Cohen se quedó en silencio por un buen rato, debatiéndose entre lo que le dictaba su ciencia y lo que estaba presenciando. «No estoy seguro de qué creer», respondió con sinceridad, «pero sí creo en buscar la verdad, por muy imposible que parezca». Leo sonrió por primera vez desde que habían llegado a Jerusalén. Una sonrisa que parecía llevar siglos de alivio. «¿Quiere que le muestre dónde estaba mi taller?», preguntó. «Donde hacía los mejores trabajos de madera de toda Jerusalén. Todavía puedo sentir el olor del cedro entre mis dedos». Clara y Marco se miraron.
Habían venido a Jerusalén buscando unas vacaciones tranquilas, pero se habían encontrado con algo que desafiaba las leyes de la realidad. El doctor Cohen asintió lentamente. Me encantaría ver ese lugar, dijo, y me gustaría hablar contigo, con ustedes, sobre lo que está sucediendo aquí. David, el guía turístico, se quedó con la boca abierta mientras veía cómo su tour se convertía en una investigación de fenómenos inexplicables, dirigida por un niño de 4 años. Síganme, dijo Leo, tomando la mano del doctor Cohen con una confianza que sugería que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Les voy a enseñar la Jerusalén que yo realmente conocí. Y así, lo que había empezado como un simple tour turístico se convirtió en una aventura hacia los misterios más profundos del alma humana, guiada por un niño que llevaba dentro los recuerdos de una civilización perdida en el tiempo. Los pasos del pequeño grupo resonaron por las calles de piedra, siguiendo el eco de memorias que habían esperado siglos para ser escuchadas de nuevo. El doctor Cohen había insistido en reunirse con la familia Dubois en un café tranquilo, alejado del bullicio de los peregrinos y las miradas curiosas. El Lara observaba cómo su hijo Leo dibujaba en una servilleta mientras esperaban sus bebidas, trazando lo que parecían ser planos de edificios antiguos con una precisión asombrosa para su edad. Leo, dijo el doctor Cohen suavemente, colocando una pequeña grabadora sobre la mesa. ¿Te importa si grabo nuestra conversación? Es para mi investigación. El niño asintió sin levantar la vista de su dibujo. Está bien. Joseph siempre fue bueno hablando con los sabios. Mi suegro decía que yo debería haber sido un escriba en lugar de un carpintero. Marco sintió un escalofrío familiar. Cada vez que Leo hablaba de Joseph en tercera persona, como si fuera otra persona que conocía íntimamente, la realidad parecía tambalearse a su alrededor. Cuéntame sobre Joseph, pidió el doctor Cohen, usando el tono cuidadoso de un investigador experimentado. ¿Qué recuerdas de su vida? Leo levantó la vista y sus ojos se volvieron distantes, como si estuviera mirando a través de los siglos. Joseph Ben Jacob, respondió, nació en el año. Hizo una pausa, frunciendo el ceño, como si estuviera haciendo cálculos complejos en su pequeña mente, en lo que ustedes llaman el año 30 después de Cristo. Era hijo de un carpintero, como era costumbre entonces. Aprendió el oficio desde pequeño, trabajando con maderas de olivo, cedro y ciprés. Clara tomó la mano de Marcos bajo la mesa. Ambos necesitaban ese contacto para sentirse anclados a la realidad, mientras escuchaban a su hijo hablar con la autoridad de un historiador. Vivía en el barrio de los artesanos, cerca del mercado de la madera, continuó Leo. Su taller estaba en la planta baja de su casa, y arriba vivía con Miriam, su esposa. Se casaron cuando él tenía 24 años y ella 18. Fue un matrimonio arreglado, pero se enamoraron profundamente. El doctor Cohen tomaba notas rápidamente, mirando a Leo de vez en cuando con una expresión de asombro creciente. ¿Puedes describir cómo era el taller?, preguntó. Los ojos de Leo se iluminaron por primera vez en días. Oh, era hermoso, susurró. Tenía 3 ventanas que daban al este para aprovechar la luz del sol de la mañana. Las herramientas estaban colgadas en la pared norte. Sierras de diferentes tamaños, gubias con mangos de hueso, martillos con cabezas de hierro que había comprado a un comerciante de Damasco. El olor siempre olía a madera fresca y a resina. Clara sintió lágrimas en sus ojos. La descripción de su hijo era tan vívida, tan llena de detalles, que casi podía oler la madera y sentir el calor del sol entrando por esas ventanas antiguas. ¿Y Miriam?, preguntó el doctor Cohen con suavidad. ¿Cómo era ella? El rostro de Leo se iluminó con una ternura que rompió el corazón de sus padres. Era la mujer más hermosa de toda Jerusalén, murmuró. Tenía el cabello oscuro como la noche, siempre recogido con una trenza decorada con pequeñas cuentas de lapislázuli que le había regalado su madre. Sus ojos eran verdes como las hojas de olivo. Y cuando sonreía, todo el mundo parecía más brillante. Hizo una pausa y su expresión se ensombreció. Era muy buena tejiendo. Hacía los mejores tapices de lana de toda la ciudad. Las mujeres ricas venían desde el palacio de Herodes para comprar su trabajo. Y cantaba. Tenía una voz como los ángeles. Por las noches, cuando yo terminaba en el taller, subía y la encontraba cantando mientras preparaba la cena. ¿Tuvieron hijos?, preguntó el doctor Cohen, aunque por la expresión del niño ya sospechaba la respuesta. Leo guardó silencio por un largo momento.
Cuando habló, su voz era apenas un susurro, cargado de un dolor muy antiguo. Un hijo. Lo llamamos Judá, como el padre de Joseph. Nació en invierno, durante la temporada de lluvias. Era tan pequeño, tan perfecto. Tenía los ojos de su madre y mis manos largas. Miriam decía que sería carpintero como su padre. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas del niño, y Clara tuvo que resistir el impulso de abrazarlo, sintiendo que interrumpir podría romper el hilo de la memoria. Pero cuando cumplió 8 meses, continuó Leo con la voz quebrada, llegó una fiebre terrible a la ciudad. Muchos niños se enfermaron y Judá fue uno de ellos. Durante 3 días, Miriam y yo nos turnamos para cuidarlo, poniéndole paños húmedos, dándole infusiones de hierbas que compramos al curandero más caro de Jerusalén. Se detuvo y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no fue suficiente. En la madrugada del 4.º día, dejó de respirar. Miriam lo sostenía en sus brazos, cantándole la misma canción de cuna que le cantaba todas las noches. Cuando se dio cuenta de que se había ido, su grito despertó a todo el barrio. El café había quedado en completo silencio. Incluso los camareros se habían quedado inmóviles, como si sintieran el peso sagrado del dolor que se estaba compartiendo. Después de eso, susurró Leo, Miriam nunca volvió a ser la misma. ¿Y yo? Yo me culpé por no haber podido salvarlo, por no haber sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido, lo suficientemente bueno como padre. El doctor Cohen cerró suavemente su libreta de notas y miró a Clara y Marcos con una expresión que mezclaba asombro profesional con una profunda compasión humana. Nunca en mis 30 años de investigación, murmuró, he escuchado un relato tan detallado y emocionalmente real de la vida diaria en Jerusalén del siglo I. Los detalles que Leo ha descrito son históricamente exactos hasta el último punto. Esa noche, en su habitación del hotel, Leo despertó con un grito desgarrador. Sus alaridos de desesperación atravesaron las paredes, despertando a los huéspedes de las habitaciones contiguas. Clara corrió hacia su cama y lo encontró empapado en sudor, con los ojos muy abiertos, fijos en algo que ella no podía ver. Judá, Judá, no te vayas. Gritaba en arameo, con una voz que sonaba más a la de un hombre adulto que a la de un niño de 4 años. Miriam, haz algo. Por favor, haz algo. Marco se acercó e intentó despertar suavemente a su hijo, pero Leo lo empujó con una fuerza que no debería poseer. No me toques, gritó. Déjame abrazarlo solo un momento más. Por favor, Dios mío, solo un momento más. Clara se dio cuenta de que Leo estaba reviviendo el momento exacto de la muerte de su hijo en la vida pasada. Sus brazos estaban extendidos como si sostuviera a un bebé, y sus sollozos eran los de un padre destrozado por una pérdida incomprensible. Leo, mi amor, ¿estás aquí conmigo?, susurró Clara, acercándose lentamente. ¿Estás a salvo? Estás con mamá y papá. Pero los ojos del niño no la veían. Estaba completamente inmerso en una pesadilla que tenía casi 2000 años de antigüedad. Era tan pequeño, murmuró entre lágrimas. Sus manitas apenas podían agarrar mi dedo y ahora está frío, tan frío. Miriam no me deja tocarlo. Dice que es mi culpa. Dice que si hubiera sido un mejor padre, si hubiera trabajado menos, si hubiera estado más atento. La voz se le quebró por completo y se desplomó en los brazos de Clara, finalmente regresando al presente, pero arrastrando consigo todo el peso del dolor ancestral. Mamá, susurró con su voz infantil habitual. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué siento que perdí algo que nunca tuve? Clara no pudo contener sus propias lágrimas. Abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo como si estuviera consolando no solo a Leo, sino también a Joseph, el carpintero, que había muerto hace siglos cargando con una culpa terrible. Durante los días siguientes, estos episodios se hicieron más frecuentes. Leo comenzó a mostrar comportamientos que nunca antes había tenido. Un miedo paralizante a las tormentas, una ansiedad desmedida cuando Clara o Marco se alejaban, aunque fuera por unos minutos, y una tendencia a aislarse de otros niños, como si llevara una carga demasiado pesada para su pequeño cuerpo. El doctor Cohen visitaba a la familia todos los días, anotando cada episodio, cada recuerdo que emergía. Durante una de estas sesiones, mientras Leo dibujaba sin cesar herramientas de carpintería, el arqueólogo se dirigió a Clara con una expresión seria. Clara, como psicóloga infantil, ¿has visto alguna vez algo así?, preguntó en voz baja. Clara negó con la cabeza,
observando a su hijo mientras dibujaba con una precisión increíble el diseño de una gubia antigua. Nunca. Y lo que más me preocupa no son solo los recuerdos, doctor, es el dolor emocional. Leo está sintiendo un duelo que no pertenece a su vida actual. Está llorando por un hijo que nunca tuvo, sintiéndose culpable por una muerte que no pudo evitar en una vida que no vivió. O que sí vivió, murmuró el doctor Cohen. Cada día estoy más convencido de que lo que estamos viendo va más allá de cualquier explicación psicológica convencional. En ese momento, Leo levantó la vista de su dibujo y los miró con ojos que parecían contener siglos de sabiduría y dolor. Doctor Cohen, dijo, ¿usted sabe por qué algunas almas no pueden descansar? La pregunta fue tan directa y profunda que el arqueólogo tardó un momento en responder. ¿Qué piensas tú, Leo? Creo que algunas almas cargan con dolores tan grandes que no pueden soltarlos, ni siquiera cuando mueren, respondió el niño. Joseph murió creyendo que había fallado como padre y como esposo. Murió sin poder pedirle perdón a Miriam, sin poder decirle que la amaba más que a su propia vida. Marco se acercó y se sentó junto a su hijo. ¿Y tú sientes ese dolor ahora? Leo asintió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Todas las noches, papá. Sueño que soy Joseph buscando a Miriam por las calles de Jerusalén, pero nunca puedo encontrarla. Quiero decirle que lo siento, que no fue culpa de nadie que Judá muriera, que las fiebres venían de Dios y no había nada que pudiéramos hacer. Clara se acercó y tomó las pequeñas manos de su hijo entre las suyas. ¿Y qué necesitas para que ese dolor se vaya? Leo la miró con una esperanza frágil brillando en sus ojos. Necesito encontrarla, mamá. Necesito encontrar a Miriam y pedirle perdón. Solo entonces Joseph podrá descansar y yo podré ser solo Leo otra vez. El doctor Cohen intercambió una mirada significativa con Clara y Marcos. Todos entendían que habían llegado a un punto crucial. No era solo cuestión de documentar un fenómeno extraordinario, era cuestión de sanar un alma que había estado sufriendo durante siglos. Leo, dijo suavemente el doctor Cohen, ¿crees que Miriam también podría haber regresado? ¿Que su alma también podría estar buscando paz? Los ojos del niño se iluminaron con una luz que no habían visto desde que llegaron a Jerusalén. Sí, susurró. Puedo sentirla. Está cerca, muy cerca. Su alma también está buscando perdón porque ella también se culpa por la muerte de nuestro bebé. Y en ese momento, todos en la habitación supieron que su búsqueda había cambiado. Ya no se trataba solo de entender el pasado, sino de curar heridas que el tiempo no había podido cerrar, de reunir dos almas que se habían estado buscando a través de los siglos, llevando consigo un amor y un dolor que la muerte no había podido separar. Los días en Jerusalén se convirtieron en una mezcla de descubrimientos dolorosos y noches sin descanso. Leo ya no era un niño normal todo el tiempo. Pasaba horas en silencio, con la mirada perdida, como si llevara sobre sus pequeños hombros el peso de una culpa milenaria que no le pertenecía, pero de la que no podía desprenderse. Durante una sesión particularmente intensa con el doctor Cohen, Leo comenzó a relatar los últimos años de la vida de Joseph con una precisión escalofriante. Después del entierro de Judá, murmuró con los ojos cerrados y las manos temblorosas, Miriam y yo nos volvimos como extraños. Dormíamos en la misma cama, pero éramos como dos sombras que se cruzaban sin verse. Ella lloraba en silencio todas las noches y yo fingía dormir porque no sabía qué decirle, cómo consolarla. Clara observaba a su hijo con el corazón encogido. Como psicóloga, reconocía las señales de un trauma profundo, pero como madre, se sentía completamente inútil ante un dolor que trascendía cualquier terapia conocida. ¿Qué pasó entre ustedes después?, preguntó suavemente el doctor Cohen. Leo abrió los ojos y en ellos brillaba una tristeza que parecía haber envejecido siglos. Miriam dejó de hablarme después de un mes, susurró. No me decía nada, no respondía cuando le preguntaba algo, solo tejía día y noche, como si eso pudiera llenar el vacío que había dejado nuestro hijo. Yo intentaba acercarme, pero cada vez que lo hacía, ella me miraba con esos ojos verdes llenos de reproches silenciosos. Marco se inclinó hacia adelante, fascinado y horrorizado a la vez por la crudeza emocional del relato. ¿Te culpaba por la muerte del bebé? Se culpaba a sí misma, respondió Leo. Y me culpaba a mí, y culpaba a Dios. El dolor era tan grande que necesitaba encontrar a alguien responsable, porque aceptar que a veces las cosas malas simplemente pasan, eso era demasiado terrible de soportar. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas del niño mientras continuaba su relato.
Un día llegué del taller y encontré una nota sobre la mesa. Miriam se había ido a vivir con su hermana en un pueblo cercano, en las colinas de Judea. La nota decía que no podía seguir viviendo en la casa donde había perdido a su hijo, que no podía mirarme sin recordar todo lo que habíamos perdido. El doctor Cohen tomaba notas rápidamente, pero Clara notó que sus manos también temblaban ligeramente. ¿Intentaste buscarla? Por supuesto, suspiró Leo. Fui al pueblo, le rogué a su hermana que me dejara verla. Esperé fuera de su casa durante días, durmiendo bajo las estrellas, esperando que cambiara de opinión. Cuando finalmente salió a hablar conmigo, ya no era la misma mujer. El dolor había endurecido su corazón como una piedra. La voz del niño se quebró por completo. Me dijo que me odiaba, que odiaba el sonido de mi voz, el olor a madera en mi ropa, todo lo que le recordara la vida que habíamos construido juntos. Me dijo que si realmente la amaba, la dejaría en paz para siempre. Las palabras cayeron sobre el pequeño grupo como piedras pesadas. Clara sintió que cada fibra de su ser maternal se rebelaba contra la injusticia de que su pequeño hijo tuviera que cargar con tanto sufrimiento emocional. ¿Y qué hiciste?, preguntó con voz ahogada. Regresé a Jerusalén, murmuró Leo contra el pecho de su madre. Cerré el taller, vendí todas las herramientas, todos los trabajos de madera que había hecho con tanto amor. No podía soportar el olor del cedro sin pensar en los pequeños juguetes que había empezado a tallar para Judá cuando empezara a caminar. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Me volví un ermitaño, continuó. Vivía solo en una habitación pequeña cerca del mercado, trabajando solo lo necesario para conseguir comida. No hablaba con nadie, no tenía amigos. El dolor y la culpa me habían consumido por completo. El doctor Cohen se quitó las gafas y se frotó los ojos, claramente abrumado por la intensidad de la historia. ¿Cuánto tiempo viviste así? 20 años, susurró Leo. 20 años de soledad total. A veces veía a Miriam en el mercado cuando venía a vender sus tapices, pero nunca nos hablábamos. Nos mirábamos desde lejos y en sus ojos yo veía el mismo dolor que llevaba dentro, pero también había construido una pared tan alta alrededor de su corazón que ya no había manera de alcanzarla. Marco sintió un nudo en la garganta. ¿Nunca intentaste hablar con ella de nuevo? Una vez, respondió Leo, y su voz se volvió apenas audible. Cuando me enteré de que estaba enferma. Tenía una fiebre que no se iba, la misma enfermedad que había matado a nuestro hijo. Fui a su casa, pero su hermana no me dejó entrar. Me dijo que Miriam había dicho que prefería morir antes que verme. Las palabras cayeron sobre el pequeño grupo como piedras pesadas. Clara sintió que cada parte de su ser maternal se rebelaba contra la injusticia de que su pequeño hijo tuviera que cargar con tanto sufrimiento emocional. Y murió sin que pudieras despedirte, murmuró el doctor Cohen. Leo asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Murió odiándome. Murió creyendo que yo tenía la culpa, y yo morí años después, solo y lleno de arrepentimiento, creyendo que tenía razón, que realmente había fallado como esposo y como padre. Levantó la vista y miró a sus padres con una desesperación que partía el alma. ¿Entienden ahora por qué no puedo descansar? ¿Por qué sigo aquí cargando con este dolor? Joseph y Miriam murieron sin perdonarse. Sin perdonarme. Sus almas quedaron atrapadas en un ciclo de culpa y resentimiento que ha durado casi 2000 años. El doctor Cohen cerró suavemente su libreta y se acercó al niño. Leo. Lo que me estás describiendo es lo que algunas creencias espirituales llaman karma sin resolver. Cuando las almas se separan llevando heridas profundas sin curar, esas heridas pueden ir más allá de la muerte física. Entonces, ¿hay esperanza?, preguntó Clara. ¿Puede curarse este dolor? El doctor Cohen miró hacia la ventana, donde las luces de Jerusalén comenzaban a encenderse con la llegada del atardecer. Si Miriam realmente ha regresado, como Leo intuye, entonces sí, el perdón puede romper cadenas que han existido durante siglos. Pero primero tenemos que encontrarla. El doctor Cohen había contactado a una colega suya, la doctora Ruth Goldstein, una terapeuta especializada en regresión a vidas pasadas que trabajaba discretamente con casos tan singulares como el de Leo. Su consulta estaba en un edificio tranquilo del barrio de Rehavia en Jerusalén, lejos del bullicio turístico y las miradas indiscretas. Leo, dijo la doctora Goldstein con una voz suave y tranquilizadora, voy a ayudarte a recordar las experiencias de Joseph de una manera más controlada, sin la intensidad abrumadora de las pesadillas.
¿Estás listo? El niño asintió, aunque Clara pudo percibir la tensión en sus pequeños hombros. Marcos tomó su mano, ofreciéndole todo el apoyo que pudo. La consulta estaba tenuemente iluminada, con velas aromáticas que llenaban el aire con un relajante aroma a sándalo. Leo se recostó en un cómodo diván mientras la terapeuta le colocaba suavemente una manta sobre las piernas. «Cierra los ojos, Leo», murmuró la doctora Goldstein. «Respira hondo y permite que tu mente se relaje. Vamos a viajar muy suavemente al tiempo de Joseph, pero esta vez tú tendrás el control. Puedes detenerte cuando lo desees». Clara observaba con el corazón en un puño mientras su hijo entraba en un estado de trance ligero. Su respiración se hizo más lenta y profunda, y su rostro se relajó por primera vez en días. «Joseph», dijo la terapeuta, «quiero que me lleves al momento más feliz que compartiste con Miriam, un instante antes del dolor, cuando el amor era puro y fuerte». Una sonrisa tenue apareció en los labios de Leo. Y cuando habló, su voz tenía el ritmo pausado de un hombre adulto rememorando momentos preciosos. «Estamos en la azotea de nuestra casa», murmuró. «Es el atardecer del día en que Miriam me dijo que estaba esperando un bebé. Las luces de Jerusalén brillan como estrellas caídas del cielo, y el aire huele a pan recién horneado y a las hierbas aromáticas que ella había plantado en macetas de barro». Clara sintió lágrimas en sus ojos al ver la expresión de paz absoluta en el rostro de su hijo. «Miriam está sentada a mi lado con su mano sobre su vientre, que aún no muestra señales del embarazo», continuó. «Me dice que puede sentir al bebé como una pequeña luz cálida dentro de ella. Yo pongo mi oído contra su estómago, fingiendo que puedo escuchar algo. Y ella se ríe. Dios mío, su risa era como música». «¿Qué más recuerdas de ese momento?», preguntó suavemente la doctora Goldstein. «Le prometo que voy a tallar la cuna más hermosa que jamás se haya visto en Jerusalén», susurró Leo. «Madera de cedro del Líbano, tallada con lunas y estrellas. Miriam me dice que si es niño se llamará Judá, como mi padre, y si es niña, Sara, como su abuela. Pero los dos sabemos, sin decirlo, que será niño. Podemos sentirlo». La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. «Leo», intervino la terapeuta rápidamente. «Quédate en ese momento feliz. No avances en el tiempo. Quiero que me digas qué aspecto físico tenía Miriam, cómo era su voz. ¿Tenía alguna marca especial?». «Era pequeña», respondió, manteniéndose en el recuerdo feliz. «Apenas me llegaba al hombro. Su cabello era negro como el ébano. Lo llevaba siempre recogido con una trenza decorada con pequeñas cuentas de lapislázuli que le había regalado su madre. Sus ojos eran verdes como las hojas de olivo. Y cuando sonreía, todo el mundo parecía más brillante». Marco se inclinó hacia adelante, fascinado por los detalles tan específicos. «Tenía una pequeña cicatriz en la palma de la mano derecha», continuó Leo, «de cuando se cortó con un trozo de cerámica siendo niña. Y cuando cantaba, su voz era grave para una mujer, rica y profunda como la miel oscura. Tenía la costumbre de tocar suavemente mi brazo cuando hablaba, como si necesitara ese contacto físico para sentirse conectada». «¿Y su personalidad?», preguntó la doctora Goldstein. «¿Cómo era Miriam por dentro?». «Era fuerte», susurró Leo con admiración, «más fuerte que yo en muchas cosas. Cuando los soldados romanos venían a cobrar impuestos excesivos, ella era quien hablaba con ellos, quien defendía nuestro hogar. Tenía un carácter firme cuando algo la enojaba, pero también era la persona más compasiva que conocí. Siempre llevaba comida a las viudas del barrio. Siempre tenía tiempo para escuchar los problemas de las otras mujeres». Hizo una pausa y su expresión se volvió más intensa. «Y era muy intuitiva», añadió. «Siempre decía que podía sentir las cosas antes de que pasaran. La mañana en que Judá se puso enfermo, despertó llorando. Me dijo que había tenido un sueño terrible, que había visto sombras oscuras alrededor de nuestro bebé. Yo le dije que eran solo miedos de madre primeriza, pero...». «Leo», interrumpió la terapeuta firmemente. «Regresa al momento feliz en la azotea. No vayas hacia el dolor». El niño respiró hondo y su expresión se relajó de nuevo. «Estamos hablando sobre nombres para el bebé», murmuró. «Miriam dice que si es niña le enseñará a tejer como su madre le enseñó a ella. Si es niño, yo le enseñaré a trabajar la madera. Pero también queremos que aprenda a leer y escribir. Queremos que tenga una vida mejor que la nuestra». «Leo», dijo suavemente la doctora Goldstein.
Desde ese lugar de amor puro, ¿puedes sentir si el alma de Miriam está cerca ahora, en esta época, en esta ciudad? El niño guardó silencio por un largo momento, con los ojos cerrados y la frente ligeramente arrugada por la concentración. Sí, susurró finalmente. Está aquí, está muy cerca, pero hay algo diferente. No es exactamente como era Miriam. Es como si fuera ella, pero más joven, más inocente. Clara intercambió una mirada significativa con Marcos y el Dr. Cohen. ¿Puede sentir dónde está?, preguntó la terapeuta. Leo permaneció inmóvil durante varios minutos, como si estuviera siguiendo un rastro invisible a través de la ciudad. Está en un lugar lleno de niños, muchos niños pequeños. Hay risas y canciones y el olor a crayones y papel. Es como una escuela, pero para los más pequeños. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Una guardería, susurró. Leo asintió lentamente sin abrir los ojos. Ella cuida a los niños pequeños, les enseña, les canta. Su alma ha elegido una vida dedicada a cuidar a los hijos de otros, porque nunca pudo cuidar al suyo propio el tiempo suficiente. La revelación cayó sobre todos como un rayo. Miriam había regresado como maestra de guardería, dedicando su nueva vida a cuidar y proteger a los niños que otros padres le confiaban. Leo, dijo la doctora Goldstein, ¿sabes cómo encontrarla? El niño sonrió por primera vez desde que habían llegado a Jerusalén. Sí, susurró. Sé exactamente dónde está. Y creo que ella también puede sentir que estoy cerca. La búsqueda de Miriam comenzó al amanecer del día siguiente. Clara había pasado la noche investigando todas las guarderías de Jerusalén, mientras Marcos consultaba con el Dr. Cohen para planificar cómo la encontrarían. Pero fue Leo quien les dio la pista definitiva. Mamá, dijo durante el desayuno, jugando distraídamente con sus cereales. Ella no es. En la ciudad vieja. Está en la parte nueva, donde hay edificios modernos y jardines con columpios de colores. Clara frunció el ceño, sorprendida por la precisión de la descripción. ¿Cómo puedes saber eso, mi amor? Leo se encogió de hombros con la naturalidad que había mostrado en todas sus revelaciones. Lo sueño. Cada noche veo el lugar donde está. Es un edificio de piedra clara con ventanas grandes y hay un patio con olivos. Los niños juegan allí durante el recreo. Marcos le mostró a Leo fotos de varias guarderías en su tableta. Cuando llegaron a una imagen del centro infantil Salom en el barrio de Reavia, los ojos del niño se iluminaron de inmediato. «Es ese», exclamó. «Ese es exactamente el lugar que veo en mis sueños». Clara sintió que su corazón se aceleraba. El centro infantil Salom era conocido por ser una de las guarderías bilingües más prestigiosas de Jerusalén, con un programa educativo moderno que mezclaba las tradiciones locales con nuevas pedagogías. Mientras iban en taxi hacia el centro, Leo empezó a comportarse de forma extraña. Sus manos temblaban ligeramente y miraba por la ventana con una intensidad que preocupó a sus padres. «Leo, ¿estás bien?», preguntó Clara. «Puedo sentirla más fuerte ahora», murmuró. «Es como si una cuerda invisible me jalara hacia ella. Y también siento su confusión. Ella sabe que algo está cambiando, pero no entiende qué es». Cuando llegaron al centro infantil Salom, Clara se quedó sin aliento. El edificio coincidía exactamente con la descripción de Leo, de piedra clara, con grandes ventanas, rodeado de un patio con olivos donde los niños jugaban bajo la supervisión de varias maestras jóvenes. La directora, una mujer mayor llamada Sara, los recibió en su oficina con curiosidad. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó. «¿Están interesados en inscribir a su hijo en nuestro programa?». Marcos y Clara se miraron nerviosos. Habían ensayado esta conversación, pero ahora que estaban allí, las palabras sonaban increíblemente extrañas. «En realidad», comenzó Clara, «estamos buscando a una de sus maestras, una joven que probablemente enseña a los niños más pequeños. Nuestro hijo tiene una conexión especial con ella, aunque nunca la ha conocido formalmente». Sara frunció el ceño, claramente confundida por la explicación tan vaga. ¿Podrían ser más específicos? Tenemos varias maestras jóvenes. Leo, que había estado callado hasta ese momento, habló de repente. Tiene el cabello oscuro y los ojos verdes. Canta canciones de cuna a los niños cuando están tristes y siempre huele a jazmín porque usa un perfume que le recuerda a su abuela. Tiene una pequeña cicatriz en la mano derecha y cuando está nerviosa se toca suavemente el brazo izquierdo.
Sara se quedó con la boca abierta. La descripción era tan exacta que no había dudas. «Están hablando de Rebecca», susurró. «Rebecca Goldstein». Pero, ¿cómo puede su hijo saber todos esos detalles? Ella solo lleva trabajando aquí 6 meses. Clara sintió la piel de gallina. Miriam, Rebecca. Los nombres eran demasiado parecidos para ser una coincidencia. ¿Podríamos conocerla?, pidió Marcos. Es muy importante para nosotros, para Leo. Sara los miró con creciente desconfianza. Me temo que no puedo permitir que extraños se acerquen a nuestro personal sin una explicación más clara. En ese momento, se escuchó una voz melodiosa que venía del patio, cantando una canción de cuna en hebreo. Leo se puso rígido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Es ella», susurró con lágrimas en los ojos. «Es su voz». Después de casi 2000 años, reconocería esa voz en cualquier parte. Sara siguió la mirada del niño hacia la ventana, donde una joven maestra de unos 25 años estaba sentada bajo un olivo, consolando a un niño pequeño que lloraba. Tenía exactamente la apariencia que Leo había descrito, cabello oscuro recogido en una trenza suelta, ojos verdes como las hojas de olivo, y mientras cantaba, tocaba suavemente el brazo del niño con el mismo gesto protector que Leo había mencionado. «Rebecca», murmuró Leo, y su voz sonó como la de un hombre que había esperado siglos para pronunciar esas palabras. «Mi querida Miriam». Como si hubiera sentido que alguien la observaba, Rebecca levantó la vista hacia la ventana de la oficina. Sus ojos se encontraron con los de Leo a través del cristal y algo extraordinario sucedió. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. El niño que estaba consolando dejó de llorar, también sintiendo el cambio extraño en el ambiente. Rebecca comenzó a caminar hacia el edificio, moviéndose como si estuviera en un sueño. Su rostro mostraba una confusión profunda, pero también un reconocimiento instintivo que no podía explicar. Leo se dirigió hacia la puerta de la oficina. «Necesito hablar con ella», dijo con una urgencia que no pertenecía a un niño de 4 años. «He estado esperando esta conversación durante más tiempo del que ustedes pueden imaginar». Y mientras Rebecca se acercaba por el pasillo y salía de la oficina para encontrarse con él, todos los presentes pudieron sentir que estaban a punto de presenciar algo que desafiaba las leyes naturales del tiempo y el espacio. El reencuentro de 2 almas que se habían estado buscando a través de los siglos, cargando con un amor y un dolor que la muerte no había podido separar. El momento del destino había llegado. Rebecca y Leo se encontraron en el centro del pasillo. El aire vibraba. Rebecca, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Tú, te conozco. No sé cómo, pero te conozco». Leo, con una mezcla de amor y culpa en su mirada, susurró: «Miriam, mi querida Miriam. He estado buscándote tanto tiempo». Rebecca retrocedió, conmocionada. «No, no me llamo Miriam. Soy Rebecca». Pero algo en su interior la reconocía. Clara se acercó y explicó la situación, la historia de Joseph y Miriam. Rebecca se desplomó contra la pared, los recuerdos de una vida pasada, de un amor perdido y de un bebé, Judá, inundando su mente. Leo se acercó y tocó suavemente las manos de Rebecca. «Miriam, mi amor», dijo con la voz de Joseph. «Lo siento tanto. Siento no haber podido salvar a Judá. Siento que nuestro dolor nos separara. Siento haber muerto sin poder decirte cuánto te amaba, sin poder explicarte que no fue culpa de nadie lo que pasó». Rebecca lo miró a los ojos, y en ese momento, Clara vio que algo fundamental había cambiado en su expresión. Era como si una barrera emocional de siglos se hubiera roto. «Joseph», murmuró, y esta vez no había confusión en su voz. «Mi querido Joseph, yo también lo siento. Siento haberte culpado. Siento haber dejado que el dolor destruyera nuestro amor. Siento haber muerto con odio en mi corazón en lugar de perdón». Se arrodilló para quedar a la altura de Leo. Y por primera vez desde que habían llegado a Jerusalén, el niño sonrió con una paz genuina. «¿Puedes perdonarme?», susurró ella. «¿Puedes perdonar a una mujer tonta que dejó que la pena la cegara ante el amor verdadero?». «Solo si tú puedes perdonarme a mí», respondió Leo, «por no haber sido lo suficientemente fuerte para salvar a nuestro hijo, por no haber sabido consolarte cuando más me necesitabas». Rebecca lo abrazó entonces, y Clara sintió como si estuviera presenciando no solo el abrazo entre un niño y una joven maestra, sino el reencuentro de 2 almas que habían estado separadas por siglos de culpa y dolor.
Nos perdonamos, susurraron al unísono. Y en ese momento, una sensación de paz absoluta llenó el edificio, como si una herida antigua finalmente hubiera comenzado a sanar. El doctor Cohen, que había llegado justo a tiempo para presenciar la escena, tomó notas frenéticamente, sabiendo que estaba documentando uno de los casos más extraordinarios de reencarnación y sanación que jamás se hubiera registrado. Pero para Clara y Marcos, lo más importante era la expresión en el rostro de su hijo. Por primera vez desde que habían llegado a Jerusalén, Leo Dubois se veía como lo que realmente era, un niño de 4 años, libre del peso de una culpa que había cargado durante casi 2000 años. 3 meses después, de regreso en su hogar, Clara recibía cartas regulares de Rebeca, quien había decidido mudarse a su país para estar cerca de la familia que había ayudado a sanar su alma. Leo había vuelto completamente a ser un niño normal, jugaba con otros niños, ya no tenía pesadillas y su fascinación por el trabajo de la madera había sido reemplazada por un amor típicamente infantil por los dinosaurios y los superhéroes. Pero a veces, cuando Rebeca los visitaba y cantaba las mismas canciones de cuna que Miriam había cantado hace casi 2000 años, Clara podía ver un destello de reconocimiento en los ojos de su hijo. No dolor, no trauma, sino simplemente el eco dulce de un amor que había sido lo suficientemente fuerte como para trascender el tiempo, la muerte y regresar al mundo para encontrar su camino de regreso a la paz. Las piedras de la memoria habían sido liberadas, y 2 almas que habían estado perdidas en la oscuridad durante siglos finalmente habían encontrado el camino de regreso a la luz. Y así, entre recuerdos y perdones que cruzaron siglos, Leo pudo volver a ser simplemente un niño. Lo que comenzó como un misterio imposible en las calles de Jerusalén, terminó revelando que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar lo que el alma aún necesita sanar.